Bien, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Cada vez más, me da mucho gusto. Yo también traje la mía, bien grandota. Pues continuamos en la quinta temporada de nuestra serie Jesús, el Hijo de Dios. Este es casi el último capítulo. La semana próxima vamos a ver el último y luego pasamos a la sexta temporada. Vienen bien platicadoras, qué bárbaras. Bueno, mientras escuchen, vamos a pasar al capítulo 5 y continuamos viendo milagros del Señor Jesucristo. Yo creo que esto está fortaleciendo nuestra fe. Hemos visto diferentes sanidades, hemos visto liberaciones y hemos podido ver el corazón del Padre a través de la vida del Señor Jesucristo. Así que yo espero que sea cual sea la situación que tú estás viviendo, esta serie esté trayendo mayor fe, esté trayendo consuelo a tu vida, conociendo el corazón de Jesús, el corazón de Dios para cada uno de sus hijos y que no hay nada imposible para el Señor. Amén. Bien, pues vamos a entrar a nuestro capítulo 5 de esta temporada, que le hemos titulado Sanando y Liberando a los Cautivos. Entonces, en esta ocasión, como podemos ver, vamos a ver otra sanidad, pero también vamos a ver una liberación. Vamos a ver que el enemigo no desperdicia el tiempo. El enemigo hace todo lo que está en sus fuerzas, pero finalmente el Señor Jesucristo tiene poder aún sobre el reino de las tinieblas. Amén. Me gusta ese entusiasmo. Bien, si ese aplauso es para el Señor, pues bien fuerte, ¿no? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Bueno, vamos a iniciar con la liberación. Liberación de un muchacho con un espíritu epiléptico. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 17, versículos 14 al 18. Y como saben, estamos estudiando los 4 evangelios, así que vamos a estar saltando de repente porque Mateo nos cuenta su punto de vista. Marcos nos cuenta él cómo vio las cosas y es un poquito más detallista. Entonces ya con las dos historias podemos tener todos los detalles para conocer el corazón de nuestro amado Dios. Bueno, vamos a dar inicio con Mateo 17, versículo 14. Dice, cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente. Pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. ¡Qué vergüenza! Jesús respondió y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo soportaré? Traédmelo acá, tráiganme al muchacho. Jesús le reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Qué precioso. Jesús dijo, tráiganmelo para acá. A mí me muestra esto el corazón de Dios. El Señor vino a libertar a los cautivos. Así que sea lo que sea que tú estés viviendo o algún ser amado que esté viviendo, el corazón de Dios es traer libertad. Él no quiere que estemos atados, Él no quiere que estemos esclavizados, Él no quiere que estemos sufriendo. Y este es el relato de Mateo, como les digo, sobre la sanidad de un joven endemoniado, pero el relato de Marcos nos proporciona más detalles que nos van a ayudar a comprender mejor cuál es el corazón de Dios, porque yo creo que esa es la base de nuestra fe, conocer el corazón de Dios. Si nosotros nos sabemos amados por Dios, en realidad amados, vamos a poder confiar sin tener problemas, ¿no? En cuanto a nuestra fe. Entonces, vemos esta historia también en Marcos 9, 14 al 29. No la vamos a leer porque yo sé que a ustedes les gusta que yo se las platique. ¿Verdad? Bien. A mí me gusta meternos en la historia, ¿ya se han dado cuenta?
así se las voy platicando, como que y luego sucedió esto y aquello, y le parafraseamos para que podamos meternos en la historia, y de esa manera pues podemos aprender más, ¿verdad? Siempre que las emociones se involucran, podemos aprender mucho más porque se quedan grabadas las lecciones importantes. Bien, bueno, Jesús venía llegando a Cesarea de Filipo después del evento en el monte de la transfiguración. Recuerdan que el Señor subió a ese monte, se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. Él se llevó a su círculo más íntimo, a los que estaban más cerca de él. Sí, eran 12 discípulos, pero había 3 que eran su círculo más íntimo. ¿Quiénes saben quiénes son? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Entonces él venía llegando después de el evento de la transfiguración, venía llegando a Cesarea de Filipo y se encuentra a sus otros 9 discípulos discutiendo con los escribas en medio de una gran multitud. ¿Se pueden imaginar? Viene llegando el Señor con sus discípulos y ahí están los otros 9 discípulos discutiendo con los escribas. Y un hombre había llegado al lugar de la escena junto con su hijo, quien se encontraba en una condición muy lamentable. El muchacho estaba poseído por un demonio mudo y sordo, que además lo afligía constantemente con ataques violentos de epilepsia. Imagínense. Y ahí en las diferentes versiones podemos ver que este no era un hombre, sino era un muchachito, era un niño el que estaba siendo atormentado, y los discípulos no habían podido echar fuera al demonio. Recordemos que Jesús les había dado autoridad a sus discípulos para sanar enfermos, echar fuera a los demonios. ¿Recuerdan? De hecho, los discípulos ya lo habían hecho. ¿Recuerdan aquella vez que llegaron con el Señor Jesús y que estaban asombrados y maravillados porque decían, es que los demonios se nos someten? ¿Recuerdan? Entonces ellos ya lo habían vivido y yo creo que en esta ocasión asumieron que podrían volver a hacerlo sin ningún problema. Pero terminaron avergonzados y sintiéndose muy incómodos al no poder echar al demonio fuera del muchacho. Tratemos de imaginarnos la escena. El demonio arrojó al muchacho con violencia al suelo y se negó a salir de su cuerpo. Y bueno, como era de esperarse, porque conocemos a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Ya los conocemos bien. Imagínense, ellos pues se alegraron. No pudieron. Y yo creo que no desaprovecharon la oportunidad para desacreditar el ministerio del Señor Jesucristo al ver esto, ¿no? Pero solamente fue un intento, porque vamos a ver que llega nuestro héroe, el Señor Jesucristo, y pone orden en toda la escena. De pronto, en medio de esta confusión, aparece Jesús en escena con sus 3 discípulos más cercanos, con Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando la gente lo ve, dice la palabra, que sale corriendo hacia él. Yo me los puedo imaginar, todos atropellándose en cuanto hablando uno y el otro. Espérate, Señor, fíjate lo que pasó. Es que fíjate que llegó un hombre con su hijo y el hijo estaba... O sea, todos contando a su manera, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el Señor siguió caminando y llegó hasta donde estaban sus 9 discípulos, discutiendo, digamos así, con los escribas. Y entonces les pregunta a los escribas, ¿sobre qué discuten? ¿De qué discuten? Pero antes de que estos pudieran contestar, el padre del muchacho de entre la multitud sale de entre la multitud, cae arrodillado a los pies delante del Señor Jesús y le cuenta su historia. Y al oírlo, fíjense, Jesús respondió y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Tráiganme al pobre muchachito, por favor. Su indignación parece incluir a todos los presentes. Y cuando ya leemos esto y cuando conocemos la historia bien y los detalles, podemos entender que no solamente le estaba hablando a los discípulos, sino a todos los presentes, a los curiosos y morbosos de entre la multitud, a los escribas tratando de desacreditar su ministerio y a los discípulos incapaces de echar fuera al demonio. Y con su respuesta
parece estar diciendo que si los hijos de Dios en realidad pudieran comprender sus privilegios, no habría nada imposible para ellos. Porque si nosotros pudiéramos comprender que nuestro Padre es el dueño del oro y la plata, que nuestro Padre es el creador del universo, que con su palabra creó esas montañas, esas cataratas, esos bosques, esos valles, esos mares, esos ríos, solamente con su boca, con su palabra. Si pudiéramos comprender que Él nos ama tanto, que mandó a lo que más amaba, a su Hijo, a su unigénito, a morir por nosotros, y ese es el valor que Él nos da, la vida de su Hijo, entonces nada habría imposible para nosotros, porque comprenderíamos que su voluntad es sanar, que su voluntad es traer libertad a los cautivos, que no hay fuerza demoníaca, por más poderosa que sea, que se le pueda oponer al Señor, porque Él es todopoderoso. Amén. Y yo trato de dimensionar esto, aunque es sumamente difícil, ¿verdad? Desde la perspectiva humana, pero pues yo creo que muchas de aquí somos madres. ¿Y qué no haríamos por nuestros hijos? Si los ves en una necesidad, ¿qué no harías? ¿Qué no serías capaz de hacer? Lo que no haces es porque de plano no puedes, porque no tienes la capacidad, porque estás limitada. Pero pensemos que no hubiera ninguna limitante, que fuéramos capaces de hacer lo que sea. ¿No haríamos lo que sea por nuestros hijos para bendecirlos? Ese es tu Padre. Y yo digo esto y me dan ganas de llorar, porque a veces leemos la Biblia tan rápido y no nos ponemos a meditar, a escudriñar lo que el Señor está tratando de decirnos. Y el Señor nos está tratando de decir esta noche que no hay nada imposible para Él. Que si tan solo le crees, con que tengas esa fe como un grano de mostaza, entonces no habrá nada imposible para ti. Y por eso el Señor decía, ¿cómo no pudieron sacar al demonio? Y si los discípulos hubieran sido como muchos teólogos o cristianos de estos tiempos, se hubieran justificado diciendo, ay, no era la voluntad de Dios que el muchacho fuera libre, por eso no salió. O, ay, bueno, por alguna razón misteriosa, los ataques violentos que casi matan al muchacho y que sufre constantemente, traen más gloria a Dios que su liberación, ¿verdad? Porque muchas veces el ser humano trata de justificarse, trata de justificar su falta de fe, su falta de estudio de la palabra de Dios, su falta de intimidad con el Señor. Sin embargo, los discípulos no hicieron nada de eso. Ellos sabían que habían fallado, pero genuinamente no sabían por qué, porque ya lo habían hecho anteriormente y en esta ocasión no habían podido. Entonces Jesús me encanta porque fíjense, Él tampoco los excusó frente a la multitud por no poder echar fuera al demonio. Ellos no se excusaron, pero Él tampoco dijo, ay, es que no pudieron por esto. No. El Señor solo se acercó al padre del joven y le preguntó que cuánto tiempo llevaba con estos ataques. Y el padre le respondió lo siguiente: desde niño, muchas veces le echan el fuego o en el agua para matarlo. Pero, fíjense, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y al escuchar estas palabras, pues vemos que no era un hombre así como de mucha fe, como que si puedes hacer algo, no sé si puedas, no sé si tengas el poder, pero si puedes, ayúdanos. Y Jesús no podía dejar las cosas así. Era un hombre que necesitaba que su fe creciera. Y eso me encanta del Señor, porque el Señor, cuando ve que nos falta fe, no nos deja como estamos. Él trabaja con nosotros para aumentarnos la fe, para fortalecernos en nuestra fe, porque de eso se trata el caminar espiritual. Que no nos quedemos como estamos, sino que vayamos madurando, que vayamos creciendo, que vayamos conociendo su corazón, sus atributos, sus características y sobre todo su amor y su misericordia por nosotros. Entonces, muy bien, no podemos dejar
nuestra responsabilidad de atribuirle el fracaso a otros. Todos deben contribuir con su parte de creer, con su parte de fe y aceptar su parte en el fracaso, ¿verdad? Muchas veces nos tratamos de justificar no tomando nuestra parte de responsabilidad y queriéndole aventar nuestra responsabilidad a otros, ¿no es así? Pero así no funcionan las cosas en el reino. A veces yo digo, Señor, si es por falta de fe, aumenta mi fe, pero yo quiero ver. Y no solamente con mi ojo natural, yo quiero ver con mi ojo espiritual. Yo quiero saber hasta dónde nos vas a llevar como familia espiritual. Yo quiero saber hasta dónde nos vas a llevar como familia en lo natural. Aumenta nuestra fe. Entonces Jesús le reprende suavemente diciendo al Padre, si puedes, al que cree, todo le es posible. ¿Algunas cosas? Todo. Imagínense lo que eso puede involucrar, todo. Jesús nos enseña que la sanidad no se basa en la necesidad, sino en la fe. Y nosotros como seres humanos a veces decimos, ay Señor, es que está sufriendo tanto, es que no se lo merece, es que no es justo. Y el Señor dice, a ver, hasta que tú no entiendas que no se trata de la necesidad, sino de la fe, se trata de confiar en mí, se trata de conocer mi corazón, de saber que soy todopoderoso, que los amo y que mi deseo es que ustedes sean sanos, que sus necesidades sean suplidas, pero no es por la necesidad, es porque yo los amo. Entonces tenemos que trabajar en nuestra fe. Lo opuesto de la fe es decir, si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos, pero no estoy seguro de que puedas hacer algo. Y por esta razón el Señor tuvo que corregirlo, y el pobre padre en su angustia se quebrantó entonces y clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjense, a mí me encanta porque digo, aquí podemos aprender que cuando nos falta fe, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe, porque quiero avanzar, quiero conquistar todo lo que tú me has dado. Quiero tomar esa tierra prometida que tú me has dado y que tal vez por falta de fe no he podido alcanzarla. Entonces el Señor dirigió su mirada al muchacho después de que el padre dijo esto. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, fíjense lo que hizo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Nunca más entres en él. Entonces, clamando y sacudiéndole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que todos decían, está muerto, lo mató. Fíjense, Jesús no solo reprendió y echó fuera al demonio, sino que hizo algo muy interesante, que no hacía siempre. Le ordenó que no volviera a entrar en él. Lo reprendió, lo echó fuera y le ordenó que no volviera a entrar en él. Y es interesante notar, como les digo, que Jesús no ató todo espíritu maligno que echó fuera a lo largo de su ministerio. No a todos los espíritus que echó fuera les dijo, te ordeno que no vuelvas a regresar. Recordemos que en una ocasión Jesús advirtió que si la persona librada del poder de Satanás no caminaba con Dios y se alejaba, vendría el tiempo en el que no solo volvería ese espíritu maligno que fue echado fuera, sino que regresaría junto con otros 7 peores que él. ¿Recuerdan? Eso lo vemos en Lucas 11, 24 al 26. Fíjense, en algunos casos, el individuo por desobediencia deliberada, o sea, sabiendo que no debe de hacer eso y lo hace, es responsable de abrirle puertas en su vida al reino de las tinieblas. Por eso el Señor dijo, cuídense. ¿Por qué? Porque si fue libre, pueden llegar otros 7 peores por desobedecer de manera deliberada. Pero hay casos como este en el que la persona es un niño y no puede defenderse.
Fíjense el amor de Dios, el corazón de nuestro Padre. En estos casos, al orar por liberación, se debe atar al demonio y ordenarle que nunca regrese tal como lo hizo Jesús. Igual que en el caso de alguien desvalido, alguien que no está bien del todo en sus facultades, algún discapacitado. Hay que ordenarle que nunca más regrese. Entonces ocurrió algo inesperado. De repente el demonio clamó y sacudió al muchacho con violencia, dejándolo inmóvil, tendido en el suelo. ¿Y esto por qué? Fíjense, algo hermoso, me encanta porque un teólogo dijo lo siguiente: el poder de Dios, resplandeciendo como un relámpago del cielo, hirió al espíritu maligno y el demonio convulsionó el cuerpo del muchacho al salir de manera precipitada para no volver jamás. O sea, fue tan fuerte el poder de Dios que llegó como un relámpago sobre ese demonio, que tuvo que salir huyendo. Y el enemigo, fíjense, no suelta fácilmente a quienes tiene atados. Siempre va a tratar de hacer su lucha. Siempre, de muchas maneras. Hay quienes en una liberación, pues toma tiempo, y hay que estar orando. En otros casos, hay una liberación, pero después anda rondando con pensamientos, con un poco de depresión, angustia, miedo, y entonces tenemos que reprender al enemigo porque él no se va fácilmente. Por eso es tan importante que no le abramos puertas al enemigo. Mucha gente, porque hay tantos anuncios, a mí me choca cada vez que veo un anuncio, un espectacular ahí con que venga, que le leamos el tarot y las cartas y esto y el otro, y no, te pones una, dicen que la limpia, no, pues ¿cuál limpia? Una encochinada. De verdad, le abrimos una puerta al enemigo y no sabemos las repercusiones que puede tener eso, tan graves. Bien, no sabemos por qué el muchachito se encontraba en esta situación. Tal vez abrieron puertas los padres, pero el caso es que él no se podía defender y por eso el Señor echó fuera al demonio, lo reprendió, lo echó fuera y le ordenó que no volviera a entrar en él. Entonces Jesús, tomando de la mano al muchacho, lo levantó y lo entregó a su padre. Los escribas, me encanta, confrontados y humillados, pues ya no pudieron argumentar nada. Calladitos. Los discípulos pues también estaban avergonzados, desconcertados, aunque estaban aliviados por el resultado final. Dijeron, bueno, pues no pudimos nosotros, pero cuando menos el Señor sí se salvó nuestro testimonio. Pero cuando entraron en la casa le hicieron la pregunta obligada: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Digo, ya que no estaban los escribas, ¿verdad? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no? Y el Señor les contesta claramente diciendo, fíjense, por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, de cierto es en serio, así es porque es. Os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género de demonio sale solo con ayuno y oración. O sea, necesitan fe, pero necesitan ayunar, necesitan orar, necesitan ser llenos de mi Espíritu Santo. No crean que porque ya tuvieron una victoria pasada, entonces cada vez que se presente el enemigo, ustedes van a poder vencerlo porque ya lo traen de por sí. Recordemos que Jesús al comienzo de su ministerio en el monte de la tentación luchó contra las fuerzas de las tinieblas hasta que las dominó por completo. Recordemos que el Señor estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches. Lucas 4:14 declara que Jesús regresó de este conflicto, vencedor por supuesto, pero en el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día algunos se preguntan por qué esos demonios tan poderosos no son expulsados, pero la respuesta radica en el hecho de que la iglesia necesita redescubrir esta clave para la liberación, el ministerio de la oración y el ayuno para obrar en el poder del Espíritu Santo. Porque con el enemigo no se juega.
Sí, nosotros somos más fuertes que Él a través de Cristo, pero por nuestras propias fuerzas, no. Con el enemigo no se juega, no se juega. A mí me tocó ver algunos casos de liberación cuando era pequeña, tremendos, donde de repente estaban orando por alguien y la persona así, pues delgadita y todo, agarraba todo un mueble de sala para 3, 4 personas y lo levantaba como nada. Porque el enemigo tiene poder, tiene poder. Y no podemos estar jugando con las cosas espirituales. Tenemos que saber que con Dios tenemos que andar en santidad, en esa reverencia a Dios. Y si lo hacemos de esa manera y si nos llenamos del poder de su Espíritu Santo, claro que vamos a poder orar por cualquier persona que esté siendo oprimida o poseída por el enemigo y vamos a poder traer liberación. Y esto era lo que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos. Jesús, vamos a pasar a otro evento ahora donde Jesús sana a una mujer con espíritu de enfermedad. Fíjense, aquí nuevamente vemos el reino de las tinieblas obrando. Es un espíritu de enfermedad. Fíjense lo que dice Lucas 13, versículos 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Imagínense, se pueden enfermar pero que no sea día de reposo, ¿no? Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Imagínense nada más, para que veamos esa levadura de los fariseos, ese espíritu legalista y religioso que supuestamente, muy piadoso, ¿no? Pero en realidad, pues no obra de acuerdo al corazón de Dios, no está alineado al corazón de Dios. El orden cronológico exacto de algunos de los eventos registrados en Lucas no lo podemos saber. Y si se fijan, a veces estamos leyendo y decimos, pero a ver, ¿en qué momento? Y a mí me gusta ir hilando las historias, pero aquí no se sabe. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia no saben exactamente en qué momento se dan algunos de los eventos, como este, por ejemplo. Pero es muy probable que la sanidad de esta mujer de la sinagoga en el día de reposo debe de haber ocurrido a finales del ministerio de Jesús, por eso lo metimos en este momento. Para este tiempo los líderes religiosos ya odiaban al Señor con todo su ser y hacían todo lo posible para que el Señor no predicara en las sinagogas, pero Jesús lo seguía haciendo, nada más que con menos frecuencia. A los maestros de la ley, sin duda, les hubiera encantado expulsarlo de la sinagoga, pero Jesús poseía un espíritu de autoridad que los desconcertaba. Querían, estaban bien propuestos, pero llegaban y sentían ese espíritu de autoridad y no podían, quedaban desconcertados. También, por supuesto, el Señor Jesús tenía el cariño de toda la gente y entonces ellos tenían miedo de hacer cualquier cosa porque pues, la gente se les echaba encima. Así que lo que hacían y lo que hemos visto que hacían a lo largo del ministerio del Señor es que se dedicaban a observar cada movimiento que Jesús hacía para ver si encontraban la manera de desacreditarlo enfrente de la gente. Así que un día de reposo, Jesús se encontraba predicando en la sinagoga y vio a una mujer encorvada
que no se podía enderezar, que tenía un espíritu de enfermedad. Esta mujer había estado en esta condición por 18 años. ¿Se pueden imaginar? Se dice fácil, lo leemos rápido, pero 18 años con un espíritu de enfermedad. Y cuando Jesús la vio, tuvo compasión de ella. Y esto me encanta porque esto nos dice que si Jesús es la imagen de Dios, Padre, quiere decir que Dios es compasivo y Él ve nuestra necesidad y se compadece de nosotros. Llamando a la mujer, puso las manos sobre ella y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Amén? ¿Cuántas lo declaran en fe? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Inmediatamente todo su esqueleto empezó a tronar, yo me imagino ahí. Y se enderezó, dice la palabra que se enderezó. Imagínense, ¡crack! Y de repente derechita. Pero dice la palabra que ella empezó a alabar a Dios por librarla de su enfermedad. Eso fue lo primero. Antes de irle a contar a la comadre, se puso a alabarle a Dios. Sí, porque a veces así somos, ¿no? Lo primero, ir. Y el Señor dice: ¡hey! Gracias, ¿no? Alabó a Dios. Y eso es justo lo que el principal de la sinagoga estaba esperando. Dijo: ándale, día de reposo. Eso es lo único que le interesó. Que Jesús quebrantara la ley, porque es lo que estaban esperando. No atreviéndose a dirigirse directamente a Jesús como el cobarde que era, empezó un ataque verbal contra él, así como que te digo, Chana, para que entiendas, Juana. Y se dirigió a la gente diciendo: 6 días hay en que se debe trabajar, ustedes lo saben. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Y este es precisamente ese espíritu religioso del que el Señor le venía advirtiendo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Ese espíritu legalista que no agrada a Dios, que nomás se anda fijando a ver en qué se equivocan, a ver si la pastora dice algo que va contra la doctrina bíblica. Haciéndose la chistosita, a ver si no se le sale algo para que cuando se baje yo se lo voy a hacer ver. ¿Verdad? Ya me ha sucedido, ¿eh? No aquí, pero ya me ha sucedido. Este era un hombre de mente estrecha y de corazón endurecido que no podía ver que era un hipócrita. Y entonces Jesús se lo hizo ver frente a la gente, diciéndole: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ay, no me digas que si tienes una necesidad, que si tu hijo se está muriendo, no lo vas a llevar al doctor porque es el día de reposo. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, nada más por ser día de reposo, ¿ya la vamos a dejar así? ¿Otros 18 años? Qué tremendo, ¿no? Pero ese es el espíritu legalista y religioso, del cual nosotros también nos tenemos que cuidar. Vamos a analizar algunos puntos importantes en este incidente. Primeramente, Jesús redimió el día de reposo para que fuera una institución de amor, del amor de Dios, en lugar de un día lleno de restricciones y ataduras. Por eso a mí me da mucha tristeza, y lo digo con mucho respeto, créanme, delante de Dios, yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni burlarme de nadie, pero a mí me da mucha tristeza cuando una persona que ya le entregó su vida a Cristo, que ya conoció lo que es ser un seguidor del Señor, ser un cristiano y volverse al judaísmo. No lo entiendo. Porque si el Señor ya nos hizo libres, ¿por qué queremos volver a estar atados a reglas, a legalismos, a restricciones, ataduras? Fíjense, los líderes religiosos habían hecho de este día un tiempo de inacción, o sea, no podían hacer nada, mientras que Jesús lo reveló como un día de adoración y de descanso.
Por eso el domingo para nosotros es el día que nosotros descansamos, ¿verdad? Otros descansan en sábado, pero es un día donde alabamos al Señor, adoramos al Señor. Y como dijo el pastor, no es nada más de 1 hora y media mientras estamos en la congregación, es todo el día. Es un día donde hacemos una pausa de nuestras actividades de toda la semana para reflexionar en la palabra de Dios, en nuestro caminar con el Señor. Y también es un día de descanso. El Señor nos muestra que todos necesitamos descansar un día. Estas máquinas, aunque se ven muy fuertes, bueno, algunas, se cansan. Y conforme van pasando los años y las décadas, ¿qué tal? No, si ya no es lo mismo. No es lo mismo los 3 mosqueteros a los 15 que a los 50. Yo se los digo por experiencia propia. No, ya tenemos que descansar. Hay quienes se desvelan toda la noche y al día siguiente están muy frescos, ¿no? Así estaba yo cuando estudiaba arquitectura. También fui joven. Pero no, ahorita ya no. Ahorita una desveladita, si me pongo a ver una película con el pastor y se nos hace tarde, ya al día siguiente andamos tronadísimos. Por eso el Señor dice que descansemos un día, para que se renueven nuestras fuerzas, se nos aclaran las ideas, ¿verdad? Se renuevan las células. Un día sin ataduras, ni reglas y regulaciones sin sentido. El día de reposo no debe de ser un día de ataduras y de esclavitud, sino un día para alimentar el espíritu. Es el día que alimentamos el espíritu, porque a lo mejor entre semana andamos bien ocupados, aunque yo veo que ustedes están aquí dedicando parte del jueves para alimentar su espíritu y eso es muy bueno. El mensaje de Jesús todavía es necesario en la actualidad para aquellos que han caído en la misma esclavitud del legalismo y la religiosidad y piensan que por cumplir con reglas sin sentido, reglas que Dios no instituyó, van a agradar más a Dios. Y no es así. O vamos a ser más amados delante de Dios. Y no es así. Y aquí vuelvo otra vez a la paternidad, porque yo creo que el Señor nos puso en familias precisamente para que podamos comprender esa relación de Él con nosotros como padre. Tú no amas más o menos a tu hijo porque tiende su cama o no. ¿Verdad que no? Claro que no. Nos da mucho gusto que tiendan la cama, nos da mucho gusto que ayuden en casa, pero no dejas de amarlos porque no lo hagan. Y lo mismo con el Señor. Otro punto que podemos ver en esta historia es que Jesús señaló que muchas enfermedades son causadas por un espíritu de enfermedad, como el que tenía atado a esta mujer. Fíjense, hay quienes declaran que los malos espíritus no tienen nada que ver con las enfermedades. ¿Sí han escuchado? Ay, no, todo el demonio. Pues sí, no todo es el demonio, pero sí hay espíritus de enfermedad. Por eso cuando oramos aquí por enfermedades, atamos espíritu de enfermedad, lo echamos fuera, lo pisoteamos en el nombre de Jesús, porque es un espíritu. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero Dios no, Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Él no nos va a traer enfermedad, el que trae enfermedad es el enemigo. Sin embargo, Jesús dijo que esta mujer había estado atada por Satanás durante 18 años. 18 años. El apóstol Pablo, que había sido testigo del ministerio de Jesús, ya cuando el Señor ascendió a los cielos y él predicó en la casa de Cornelio, les dijo diciendo: con la unción del Espíritu Santo y con poder, Jesús andaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él que fue testigo de todo esto. Otro punto que podemos ver en esta historia es que el principal de la sinagoga se opuso al milagro de Jesús. Actuó como que solamente le estuviera tratando de guardar la ley. Yo solamente estoy tratando de obedecer lo que dice Dios. Pero en realidad estaba enojado por el milagro de la sanidad. No era que no se hubiera guardado 100% el día de reposo, sino que estaba enojado. Y tal vez no es que quisiera que la mujer permaneciera en esa condición, yo no creo que era algo personal, sino porque el milagro renovó la confianza de la gente en Jesús. Al ver ese milagro, ¡wow! ¡Él sana!
Y en su opinión, el milagro de Jesús también debilitó su propia posición y autoridad, porque pues, ¿cómo siendo el principal de la sinagoga, él no podía sanar a la gente? Así que era puro ego lo que traía, puro coraje. Colosenses 1, 15 al 16 dice Jesús, o sea, él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas algunas cosas. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Y a veces se nos olvida. Yo tengo derecho de vivir mi vida como a mí se me antoje. ¿Tú crees? Dice la palabra de Dios que fuimos creados por él y para él, para alabanza de su gloria. Así que una vida bien vivida, una vida que valga la pena, es una vida que vive para la gloria de Dios. Si lo que tú haces, si tu manera de vivir, si tu manera de vestir, si tu manera de comportarte, si tu manera de hablar, si tu manera de relacionarse con otros, trae gloria al nombre de Dios, vas bien. Y si no, hay ajustes que hacer. Debemos comprender que Jesús es el creador tanto del cielo como de la tierra y Él tiene autoridad sobre ambas esferas de la realidad. ¿No es hermoso? Él tiene autoridad sobre todo, lo visible y lo invisible. Las leyes de la naturaleza están obligadas a obedecerle. Por eso no hay nada imposible para Él. Sus milagros radican en su poder sobre un mundo creado. Fíjense, me encanta porque el poder de Dios es sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre la enfermedad. La Biblia enseña que la enfermedad y la muerte entraron en este mundo por medio de la libertad mal usada de nuestros antepasados, o sea, de Adán y Eva. Por eso entró la enfermedad y la muerte al mundo. Esto lo vemos en Génesis 3 y en Romanos 5 también. Desde entonces la humanidad ha vivido en crisis de lidiar con todo tipo de enfermedades y dolencias. O sea, el Señor no trajo esto, sino nuestra propia rebeldía. Y a veces decimos, ay, pues es que Adán y Eva, ¿para qué pecan? A ver, ¿y tú cómo te portas? ¿Verdad? Todos, porque si no hubiera sido en ese tiempo, hubiera sido más adelante o hubiera sido tú el día de hoy. Y muchas veces nosotros somos causantes de nuestras propias enfermedades y aún de nuestra muerte por hacer mal uso de nuestro libre albedrío. Por eso es importante que vivamos para la gloria de Dios y que entendamos que el mundo nos quiere desenfocar. Ahora los medios sociales nos quieren desenfocar completamente y ahí vamos persiguiendo tesoros terrenales que son perecederos, que aquí se van a quedar. Andamos persiguiendo todos los deleites, ¿no?, de nuestra carne, que probablemente nos van a hacer daño. Y nosotros nos estamos provocando enfermedades por no ser disciplinados, por no ser disciplinadas, y a veces hasta la muerte. Pero Jesús tiene poder sobre la enfermedad y también tiene poder sobre la naturaleza. Marcos 4, 37 al 41 nos describe esa historia que vimos. ¿Recuerdan cuando Jesús calmó la tormenta? Que le habló a los vientos y a la tormenta y dijo, cálmense, y se calmaron. Porque Él también tiene poder sobre la naturaleza. Y ahora que estamos viendo lo del huracán, tengo una amiga en Miami y me dice, no, Mónica, y me mandó un video donde hasta un tiburón andaba nadando ahí en una calle. De verdad. Digo, nos reímos porque no estamos ahí, ¿verdad? Pero imagínate que abres la puerta de tu casa y hay un tiburón ahí. Cocodrilos también. Sí. Pues el Señor tiene poder sobre la naturaleza. Así que, bueno, ellos están viviendo eso. Nosotros estamos sobre la falla de San Andrés, pero no debemos de temer porque el Señor tiene poder sobre la naturaleza. Amén.
Sí, porque al rato nos asustamos, ¿no? Y al rato andamos con que ya no quiero salir y la presa de Las Vegas, pues ya se secó, así que ya no se viene el agua. Ya no se viene el agua como en la película de la falla de San Andrés, ya no. Bueno, también Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual. Lo vimos el día de hoy y lo hemos visto anteriormente. La Biblia nos cuenta acerca de los ángeles caídos que llegaron a nuestro mundo después de haber sido expulsados del cielo junto con Lucifer debido a su rebelión contra la voluntad de Dios. Quienes quieran leer esto lo pueden encontrar en Isaías 14, versículos 12 al 21. Isaías 14, versículos 12 al 21, en Ezequiel 28 y en Efesios 6, del 10 al 18. ¿Sí? Así que sí, y esos ángeles caídos son demonios. Estos demonios se oponen a los propósitos de Dios y en ciertos casos logran el acceso a cuerpos y personalidades humanas. Así que sí, sí hay gente que está siendo oprimida por el enemigo y sí hay otros que por abrir puertas han sido poseídos también por demonios. Esto es cierto. Marcos 5 del 1 al 20 nos describe, ¿recuerdan el endemoniado gadareno? Ya estuvimos estudiando de él también, un hombre que estaba poseído y además por una legión, o sea, eran muchos los que estaban dentro de él, que el Señor los echó fuera y se fueron a los puercos, exactamente. Hicieron el jamón, ¿cómo le llaman? El jamón endemoniado. El jamón a la diabla. Pero saben, Jesús también tiene poder sobre la muerte. Jesús también tiene poder sobre la muerte. Y ahorita acabamos de pasar por un taller de duelo muy bueno. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Gloria. Creo que a todos nos vino a traer una libertad de temores, de culpas, ¿verdad? De ansiedades, de preocupaciones, porque si no soltamos eso, ¿qué es lo que pasa? Después nos volvemos como ratones, ¿no? En casa. Que no salga mi hijo, que no se suba al carro, que no cruce la calle, ¿no? Y al rato, atados. Entonces el Señor tiene poder sobre la muerte. En Marcos 5, 35 al 43, se registra la historia de la muerte de la hija de Jairo. ¿Recuerdan que ya la estudiamos aquí? El Señor la resucitó. Bueno, no a distancia, ¿verdad? Pero fue a la casa de ella y la levantó, que le dijo, ¿cómo? Talita Kumi. Jairo era el principal de la sinagoga. También otros ejemplos vemos en los evangelios que muestran el poder de Jesús sobre la muerte, como el hijo de la viuda. Recuerdan que también lo vimos aquí, que iba una viuda detrás del féretro de su hijo y el Señor paró todo y levantó al muchacho. Y por supuesto Lázaro, que también ya lo vimos aquí. El del hijo de la viuda se encuentra en Lucas 7, 11 al 15. Y Lázaro en Juan 11, 41 al 44. La hija de Lázaro en Marcos 5, 35 al 43. Para que veamos estos tres casos donde el Señor resucitó a estas tres personas. Y yo creo que el Señor resucitó más, pero no se registra todo lo que hizo durante 3 años, ¿verdad? Bien, la oposición de los legalistas y religiosos hacia los milagros de Jesús. Fíjense, muchos líderes religiosos de los días de Jesús tendían a centrarse en la forma externa de la ley, en lo que se ve nada más, pero perdían de vista el verdadero espíritu de amor de la ley. ¿Sí? Nada más estaban queriendo que se cumpliera todo, pero no tenían ese espíritu de amor y de misericordia de Dios. Los rabinos de Israel creían que habían heredado la autoridad de Moisés y entonces ellos continuaron agregando reglas inútiles a lo largo del tiempo que iban contra la intención original de la ley.
Por eso terminaron con muchísimas reglas y restricciones de que esto no, esto sí, esto acá, que tantos pasos, no más de tantos pasos, todo eso. Una de las razones por las que los milagros de Jesús crearon tanta controversia es que Él no solo usaba su poder como señal de que había sido enviado por el Padre Celestial, sino también para exponer lo que le sucedía a la religión de Israel. ¿Qué era esto? Que se estaban volviendo religiosos, que se estaban volviendo legalistas, que eso no estaba en el corazón de Dios, que eso no era el propósito original de la ley. Y que el Espíritu Santo nos ayude a vivir a cada una y a cada uno de nosotros en santidad, en reverencia delante de Dios, sin caer en legalismo, sin estar volteando a ver si alguien se equivoca o no se equivoca. Recuerdo que una vez estaba aquí la doctora Miranda, no sé, alguien a lo mejor se recuerda, que estaba aquí la doctora Miranda y estaba orando, pero con poder y rapidísimo, y y de repente dijo algo, no muy bíblico, pero yo la conozco. O sea, se equivocó como cuando las palabras dices una por otra. Si supieran cómo le llegaron comentarios al pastor. La doctora Miranda trae falsa doctrina. Dije, no puede ser, si la conocemos. Yo sé que ella no quiso decir lo que dijo, pero a veces uno está aquí y a veces por las prisas o por las carreras, quienes han compartido aquí saben que es muy fácil. A ti te pasó, ¿verdad, Adriana, una vez? A veces uno dice una cosa por otra, pero cuando tú conoces el corazón de la persona, sabes que no es falsa doctrina, sino que se le lenguó la traba. Bien, y quiero terminar con esto. Jesús nos dejó la gran comisión, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben? Finalmente podemos concluir que el Señor nos ha dado la autoridad que demostró aquí a lo largo de esos 3 años de ministerio. Dijo el Señor que cosas semejantes y aún mayores nosotros podríamos hacer en su nombre, pero no es para vanagloriarnos, no es para maravillarnos de que los demonios nos obedecen y son expulsados por nuestra autoridad. No, es para que nosotros seamos una extensión de los brazos de Dios y que podamos traer libertad a los que están siendo cautivos por el enemigo. Es para que vayamos y evangelicemos, para que ganemos almas para Cristo. Esa es la verdadera vida. Cuando estudiamos el libro Apocalipsis, les dije que cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos a tener muchas coronas y muchos galardones que vamos a recibir. Bueno, cada quien, ¿verdad? Algunos no solamente no van a recibir, sino que van a perder, dice la palabra de Dios. Entonces es importante que entendamos que hay galardones para aquellos, hay una corona específica para aquellos que ganan almas. Así que hagamos trabajo de evangelismo. Y tal vez tú dices: ¿y yo para qué quiero una corona? Yo como quiera soy reina. Bueno, dice la palabra de Dios que un día, cuando el Cordero se siente en ese trono, todos nos vamos a arrodillar delante de Él y vamos a poner nuestras coronas delante de Él. Y que ese pueda ser un incentivo para decir: quiero ganar muchas coronas, porque estoy tan agradecida con Dios por haberme rescatado, por haber rescatado a mi familia, por haber caminado conmigo a lo largo de mi vida, fuera corta o fuera larga, fuera una vida fácil o fuera una vida difícil. Pero como Él estuvo ahí, como Él fue mi amigo fiel, como siempre sus planes fueron de bien y no de mal, porque todo lo que permitió en mi vida fue para madurarme, para moldearme, para forjarme. Yo quiero poder entregarle algo cuando llegue. A nadie le gusta llegar a una celebración de cumpleaños sin regalo, ¿verdad? Es muy vergonzoso. Yo creo que cuando el Señor
esté sentado y esté siendo glorificado y adorado por todos, va a ser muy vergonzoso no tener nada que ofrecerle y decir, pues sí, ya estoy aquí, pero no tengo nada que ofrecer. Y yo creo que ese puede ser un increíble incentivo para empezar a vivir una vida para Dios. Y yo quiero decirte que no importa lo que hayas hecho, si te equivocaste 1000 veces y a lo mejor todavía el día de hoy la regaste fuerte, ¿sabes? Hoy es el día donde tú puedes hacer un cambio. Hoy puede ser un parteaguas en tu vida. Hoy puedes decir, Señor, ya no más. Viví una vida egoísta, pero hoy quiero empezar a vivir una vida que traiga gloria a tu nombre, una vida que cuente para la eternidad. Yo quiero colaborar contigo para establecer tu reino y para ganar cuantas almas pueda para Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso, chicas? Invitando más personas. A mí me encanta ver los rostros. Yo sé, como dijo el pastor un domingo, yo sé dónde se sienta cada quien. Y ya sé cuándo faltan porque pues ya sé dónde están más o menos. Bueno, las de atrás no la llego mucho, pero... pero hay que invitar a otras personas. Es tan fácil decir, ¿sabes qué? Te invito. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero nosotros nada más damos ese paso de fe. Pues vamos a terminar dándole gracias a Dios. Y yo quiero que si tú tienes una necesidad delante del Señor, hoy puedas ponerla delante de Él. Porque siempre hay necesidades, ¿verdad? Siempre surge algo. El día de hoy yo llegué muy cargada por una situación que viví y dije, Señor, ¿por qué no puede poner uno nada más el cruise control y ya? Como en el carro, ¿no? Ya, agarras la velocidad que quieres y te vas. No, en la vida hay que frenar muchas veces. Y en la vida lloramos, y en la vida sufrimos, y en la vida nos decepcionamos. Pero yo venía con mi corazón afligido y dije, Señor, tú toma control de esta situación. Tú sabes lo que estoy viviendo y toma control de esta situación. Y yo sé que aún esto que estoy viviendo, es para mi madurez. Así que me atrevo a agradecerte por esto. Solamente te pido, tómame de la mano y dame la seguridad de que al final todo va a salir bien. Porque así es el Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro amigo fiel. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Gracias porque tú tienes autoridad y poder sobre el reino de las tinieblas. Porque aunque el enemigo de nuestras almas busca destruirnos, busca robarnos las esperanzas, busca destruir nuestra vida, Señor, nuestros planes, esos sueños que tú has puesto en nuestros corazones, tú has venido a darnos vida. Tuya es la victoria. Todo decreto en nuestra contra por cualquier cosa que hayamos hecho al usar mal nuestro libre albedrío, Señor, ya quedó plantado y clavado en la cruz del Calvario. Y nosotros venimos este día recordando, Señor, que no tenemos por qué caminar como esta mujer, encorvadas o encorvados, cargando pesos que no nos corresponde. Tu palabra dice que echamos nuestras cargas delante de ti porque tú tienes cuidado de nosotros, Dios. Yo no sé lo que están viviendo todas las personas que están aquí presentes. No sé lo que están viviendo los que están conectados o que están viendo esta transmisión más adelante, Señor, pero tú sí lo sabes. Y Padre, yo te pido, mi Dios, que tú traigas una revelación fresca de que tú eres y siempre serás, que tú eres el gran yo soy, que no hay nada imposible para ti, Señor, y que todo lo que permites tiene un propósito para la eternidad, Dios. Que tal vez ahorita no comprendemos muchas cosas, pero que un día, cuando estemos en tu presencia o probablemente aún antes, lo comprenderemos y por eso podemos darte gracias el día de hoy, sabiendo, Señor, que tú no desperdicias tus recursos y que todo lo usas para nuestro propio bien, porque nos amas tanto que mandaste a tu Hijo unigénito, a lo que más amabas, para morir por nosotros, para rescatarnos, para darnos la oportunidad y el acceso, Señor, a pasar la eternidad junto a ti.
Que nunca olvidemos el gran privilegio que tenemos como hijas y como hijos tuyos, Señor. Y que debido a eso podemos creer que no hay nada imposible para nosotros si estamos de tu mano. Gracias, gracias, Señor. En esta noche te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y reconsagramos nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesús.